Hola, bienvenidos en este soleado domingo a nuestro comentario semanal de los mercados. A pesar de que hace un día espléndido, pues bueno, nosotros estamos aquí repasando un poco el mercado y preparando la sesión que se va a iniciar pues esta noche. Realmente pues la vida, digamos, del trader tiene muchas satisfacciones en este sentido. Tienes, como muchas veces se predica, pues una libertad de horarios importante, pero también tienes unos ciertos inconvenientes si quieres operar pues con una cierta consistencia, y es que pues necesitas analizar las situaciones con un poco de calma, alejándote un poco de la fragor de los mercados y haciéndolo con perspectiva, y eso supone, al menos para nosotros, pues que el momento ideal es cuando el mercado está cerrado. En el caso del Forex solo tenemos el fin de semana, por lo tanto el domingo normalmente se convierte en un día de análisis y preparación de lo que es la sesión semanal, que se va a abrir en pocas horas, y es un poco el precio, entre comillas, que el trader tiene que pagar. Pero bueno, si realmente lo que haces te gusta y estás abocado a ello, pues lo haces con satisfacción. Así que, pues bueno, como comentábamos justo antes de comer en este domingo soleado, vamos a ver un poco cómo se ha comportado el Forex esta semana, cómo se ha comportado el mercado de divisas y qué influencia ha tenido esto en los mercados globales. Una semana que ha venido marcada sobre todo pues por la comparecencia, por la reunión periódica de la FONC, del Comité de Gobierno de la FED, y pues las declaraciones o las actitudes mostradas por Janet Yellen. Después de la semana anterior, en la cual tuvimos una reunión del BCE y hubo la correspondiente comparecencia de Mario Draghi, con alguna sacudida a los mercados. Esta semana ha sido el turno de Yellen. Una Yellen, digamos, que no ha sorprendido a los mercados y ha mantenido la política de tipos de interés estable un mes más. Y esto pues los mercados lo han interpretado como una continuación de esa situación un poco de indefinición que existe en la economía norteamericana, a pesar de reconocer pues que realmente ha habido una recuperación ostensible desde los momentos duros de la crisis. No es menos cierto de que esa recuperación tiene los pies de barro, y lo está demostrando con algunas cifras macro. Eso es quizás seguramente lo que está viendo la FONC para pues intentar retardar lo máximo posible pues una subida de tipos. Además, esto hay que sumarle que realmente Janet Yellen es una economista de la escuela que cree en los tipos bajos, por lo tanto tiene una cierta reticencia a subir los tipos. Está claro que los tipos actualmente en el precio en el que están en un estado alarmantemente bajo y anormalmente bajo, por lo tanto es de esperar, y hay que pensar que, a pesar de que Yellen sea una partidaria de los tipos bajos, no los quiere en esta situación. Pero no es más cierto pues que la economía norteamericana siembra dudas, sobre todo sobre la autonomía de esta recuperación, o sea, de si esta recuperación puede seguir si se retiran las medidas de estímulo. Esta es un poco la pregunta del millón, y creo que es la pregunta que se hacen todos los traders y operadores en el mercado, y pues los responsables de bancos centrales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es la pregunta que nos debemos hacer, y yendo más allá, pues creo que este miedo a retirar la asistencia a los mercados, creo que este miedo a retirar estas medidas de estímulo lleva un trasfondo importante, ¿no? Muestra una razón de fondo que creo que es la que nos debería preocupar especialmente. Si bien es cierto que yo además fui uno de los que pensé que las acciones de la Reserva Federal en el momento álgido de la crisis eran acciones adecuadas y había que actuar de forma contundente para combatir pues la situación en la que nos hallábamos, y estas medidas de estímulo eran totalmente apropiadas, pues no es más cierto que, como todas las cosas, estas medidas hay que enmarcarlas en su contexto, tanto de situación macro de mercado como en su contexto temporal, ¿no? Y creo que es tan malo no haber aplicado, que no se hubieran aplicado estas medidas en su momento, como prolongarlas excesivamente. Y ahora nos hallamos dentro de esa segunda fase, y tenemos un peligro muy claro delante, que es que los mercados se acostumbren a esas medidas de estímulo, y luego lo que haya es un temor a ver cómo reaccionarán los mercados cuando se les retiren esas medidas, perdiendo de vista si esas medidas son efectivas o son convenientes o no, ¿no? Es un poco la reflexión que deberíamos hacer.
Pero dejando aparte estas reflexiones, dejando aparte las teorías que nos podamos articular, la realidad, la certeza es que los mercados están en esta situación, están en una situación de indefinición, y ese es el contexto en el cual nosotros debemos trabajar, y esto es lo que como traders nos debe importar. ¿Cuál es ese contexto? Pues desde nuestro punto de vista es un contexto complejo, es un contexto complicado. Los mercados están mostrando su nerviosismo. Hay movimientos que delatan ese nerviosismo, delatan esa indefinición, y eso pues es muy peligroso y sobre todo pues muy poco conveniente para la operativa de traders como nosotros. La verdad es que reconocemos que estamos pasando un mes de abril, hemos pasado un mes de abril muy malo, sobre todo esta última semana, porque además pues hemos tenido pues un error al cual periódicamente todos los traders, errores que tenemos que asumir, y la verdad es que esa decisión, como vamos a ver ahora del Banco de Japón, pues nos ha crucificado bastante. Pero bueno, esa es la ley del mercado, esa es las condiciones de la operativa, y este es el escenario en el cual debemos trabajar. Un escenario pues que cuando ya llevas tiempo observando los gráficos y viendo los mercados, tú ya lo detectas, ¿no? Y eso hace que estés más alerta. Y el consejo que os podemos dar es que miréis sobre todo vuestro riesgo, acrecentéis e intensifiquéis vuestra vigilancia sobre vuestras estrategias o vuestras prácticas de gestión monetaria. Es decir, controlad mucho el apalancamiento, porque puede haber movimientos muy violentos y que se os vayan a la contra, y en ese momento se os puede pulir la cuenta. Vamos ya un poco a ver cómo ha trabajado el mercado esta semana. En el caso del euro dólar, tenemos un euro dólar que nos vuelve a tentar la zona de máximos. No es casualidad que se produzca la semana cuando hay reunión de la política monetaria de la FOMC, con una decisión como la que ha habido, y por lo tanto un posterior debilitamiento del dólar en casi todos los cruces. ¿Esto qué nos lleva? Pues nos lleva a una situación, a un punto de máximo anual en el cual el par parece que va a intentar romper esa figura lateral de medio plazo. Esto es lo que vamos a ver en el gráfico. Vamos a hablar también de la libra dólar, que sigue la remontada, exhibición de fortaleza de la libra, aunque sí que hay que puntualizar que esa fortaleza la está haciendo contra una contrapartida que esta semana se ha mostrado extremadamente débil, apoyada además esa debilidad por las acciones y por las declaraciones de la FOMC y la reunión de su política de su política monetaria. Pues las actuaciones de Yellen entre bambalinas pues tienen su repercusión, y el mercado nos ha hecho esperar para reflejarlas. Vamos a ver también un dólar yen en el que Kuroda pues no cumplía los objetivos que se ha marcado. Reconoce que ese objetivo del 2% de inflación es un objetivo que se está mostrando muy complicado, y esto pues lo que ha hecho ha desplomado los activos japoneses, los activos asiáticos por extensión. Esto también ha tenido un impacto en mercados europeos, y bueno, ha habido un impacto en multitud de activos, como veremos. Es decir, atención muchas veces a las reacciones, o tal como cómo se mueven, cómo evoluciona sobre todo el dólar yen, y os diré por qué. El dólar yen es un activo fundamental en el mercado, es un activo muy importante. No tan solo porque realmente la economía japonesa tiene importancia, pero es una importancia relativa, sino por el cruce con el dólar yen tiene muchas influencias, y es lo que vamos a ver hoy, porque ha habido un ejemplo muy claro. No hay que olvidar, por ejemplo, que grandes tenedores de deuda soberana norteamericana son los japoneses, ¿vale? Tanto a nivel institucional como a nivel pues más de retail. Por lo tanto, tiene un impacto directo sobre también el precio de cotización de los bonos norteamericanos, y eso dentro de los engranajes de todo el mercado hace que cualquier oscilación en el dólar yen pues afecte naturalmente al Nikkei de una forma muy directa, a los mercados asiáticos por extensión, tenga un impacto relativo en mercados europeos, y aparte de esto pues veamos afectados la cotización de la deuda soberana USA, que esto también tiene implicaciones, por ejemplo, en el oro. Es decir, el impacto, la mancha, ¿no?, que se va extendiendo, pues es realmente más grande de lo que parece. Por lo tanto, atención cuando hay decisiones de política monetaria que además pueden traer pues sacudidas de este calibre en Japón, o el Banco de Japón, etcétera, etcétera, porque podemos tener un impacto en el mercado. Referente a eso, veremos qué ha pasado.
Veremos en el oro cómo ha aprovechado toda esta situación y este contexto para, parece, dejar atrás esa zona de contención, ese nivel 61,8 de FIBO de medio plazo que lo estaba frenando, y nos deja una posición muy interesante para esta semana. El dólar australiano, sacudido también por datos bastante malos de IPC trimestral, lo que ha hecho que se hundiera la cotización, el precio de la moneda respecto al dólar. Y atención, porque este hundimiento no ha tenido reacción, es decir, a pesar de luego la reunión de la FED y de las decisiones de la FOMC, etcétera, etcétera, no ha habido una recuperación, no ha habido un debilitamiento del dólar USA en este cruce, cosa que indica la extrema debilidad en este momento del dólar australiano. Atención a las conexiones también del dólar australiano con los precios de materias primas. Y para acabar, vamos a ver un poco también el activo de la semana. En este caso seguimos insistiendo en índices de renta variable USA, nos vamos a focalizar en el de Standard & Poor's 500, que sigue atacando máximos. Los seguimos monitorizando, porque a pesar de ese ataque a máximos creemos que empieza a tener signos de debilidad, por lo tanto podríamos intuir una próxima corrección, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a situarnos ya preparados para ver un poco el análisis con más detalle del mercado. Vamos a hablar primero del eurodólar, un eurodólar, como podemos ver en el gráfico de más corto plazo, donde ha habido una reacción desde primer momento de la semana. Vamos a colocar aquí, vale, reunión política monetaria de la FED. Así nos va a quedar constancia en nuestro gráfico. Perfecto, ¿vale? Podéis ver aquí cómo, bueno, pues era algo que el mercado ya había descontado. Eso produce, atención a los que a veces habláis de operar noticias, porque, bueno, pues podéis ver aquí lo que sucede, ¿no? Vale, esto estaría aquí. Podéis ver la vela que nos deja, una vela que es capaz de cargarse prácticamente cualquier stop de corto plazo. Por lo tanto, si estáis operando y tenéis una posición abierta o queréis operar noticias de este tipo, ir con mucho cuidado, porque es algo muy complicado de gestionar y muy complicado de trabajar. Y aquí vemos un poco la evidencia, ¿no? Esta reunión de política monetaria pues trae una sacudida que sí que luego, cuando se normaliza el mercado, crea una tendencia clara, pero que en los momentos anteriores es peligroso entrar, porque seguramente pues te hubiera saltado el stop, ¿no? Niveles de 1.1450 prácticamente, nos encontramos en nivel de máximo anual con una subida continuada y cerrando prácticamente en máximos. Por lo tanto, una vela bajista total, la que nos deja este aspecto en el medio plazo, un aspecto que nosotros llevamos tiempo diciendo. Quedan lejos ya los tiempos en que mucha gente hablaba de la paridad. Pues estamos en 1.14, señores, no estamos cerca de la paridad, estamos en 1.14. Y nos seguimos enfrentando a esa zona de resistencia, pero esta vez con un ataque bastante contundente, como el del mes anterior, un ataque en el cual se produjo el mes anterior a estos niveles, finales de marzo, y veremos cómo resulta. Nos vamos a encontrar aquí con una zona de resistencia importante. ¿Qué sucede? Que en procesos anteriores ha habido un aumento de volumen relativo, cosa que aquí no hay. Por lo tanto, nos hace sospechar que podíamos ver una figura de vuelta aquí y un retroceso hacia niveles inferiores. Seguimos sin saber si nos vamos a acercar a la paridad o no. Yo lo veo muy poco factible por las razones que hemos hablado aquí multitud de veces, pero lo que sí que está claro es que ahora podríamos ver una figura de vuelta, podríamos ver cómo el par pues retrocede y va a buscar pues apoyo como mínimo a niveles de 1.12 de una forma pues bastante rápida seguramente. Si vemos niveles de 1.12, pues los alcistas ahí tendrían una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque si tú entras aquí en 1.12 a largos, te puede salir mal perfectamente la operación, pero tienes aquí un stop muy cómodo en esta zona
que veríamos de por aquí, que es una zona prácticamente pues de 1.1120, por lo tanto si vamos a medio plazo son 80 puntos, que es un stop perfectamente asumible. Tienes la posibilidad de que el par vuelva a testear otra vez la zona de 1.14, por lo tanto son 80 puntos contra 300 prácticamente que tienes de ganancia. Por lo tanto es un ratio muy interesante, y si además se da tienes la casualidad, tienes la suerte de que en este momento sí que rompa esta zona, se nos vaya para arriba, tenemos una operación perfecta y fantástica con un ratio pérdida-beneficio muy interesante. Es arriesgado, no debemos perder esa perspectiva. Es una operación arriesgada que es bastante probable que acabes cerrándola con pérdidas, pero las pérdidas pueden ser muy asumibles, siempre pensando en el medio plazo. Cuidado, porque para un operador de corto plazo es evidente que este es un stop demasiado amplio. Si nos vamos al corto plazo, ahora mismo no nos está dando entrada alcista, debemos esperar a que haya una cierta consolidación de este movimiento. Veremos cómo empieza la sesión semanal, seguramente va a empezar retrocediendo y va a ir a buscar apoyo a la directriz del movimiento, que en este momento pues en el corto plazo lo podríamos marcar en los niveles de 1.1376, 1.1380 aproximadamente, que además tenemos aquí pues este último apoyo. Por lo tanto esta soporte dinámico pues deberíamos encontrarnos con él en niveles aproximadamente de 1.14, no niveles menores, porque si no esto pondría en tela de juicio que volviéramos a superar los máximos anteriores. Seguramente podremos ver un inicio de sesión semanal bastante tranquilo y luego veremos cómo se reconfigura el mercado después de este impulso alcista de esta semana. Vamos ya con la libra, una libra que nos deja también pues una vela significativa en el momento de la publicación de las actas de la FOMC y de la decisión de tipos, pero que no afecta en nada en la continuación del movimiento alcista que vemos que viene desarrollando ya pues desde hace 3 semanas prácticamente. Se diluye, parece, el temor del Brexit. Seguimos mirando a zonas superiores, 1.4609, nivel máximo prácticamente 1.4670, esos son 60 puntos de diferencia, aunque aquí nos marca una cierta estabilización del movimiento, por lo tanto debemos pues tenerlo en observación, pero esperando a ver cómo se configura todo el desarrollo de este movimiento. Si vamos más en el largo plazo, vemos aquí cómo se ha configurado y cómo se ha confirmado una recuperación que nosotros veníamos diciendo desde hace ya un par de meses, desde los mínimos prácticamente de estos niveles de 1.3850, ahora mismo nos hallamos en 1.4609, 1.46. No hay obstáculos de mención, prácticamente está al nivel de 1.4850, por lo tanto aún tenemos recorrido alcista, dentro del cual los bajistas no deberían incomodarse. Los bajistas de medio plazo no deberían incomodarse siempre que no veamos niveles superiores al 1.4850. De todas formas nos está dejando aquí una figura que podemos interpretar como una figura de vuelta. Podemos ver aquí este hombro cabeza hombro, por lo tanto bueno, es un retroceso, pero un retroceso bastante consolidado y que pues parece que ha encontrado una dura zona de resistencia, en donde además de resistencia, exacto, donde además hemos visto cómo entraba más volumen de lo habitual en periodos anteriores. Por lo tanto, este volumen seguramente es un volumen alcista que ha dado soporte a esta reacción y que por lo tanto hay que tenerlo en cuenta de cara a dimensionar el peso y la fuerza de esa resistencia. Podemos seguir alcistas si estamos dentro con nuestro nivel de stop habitual, con un objetivo de 1.4850 perfectamente, sabiendo que en el medio plazo vamos a contratendencia. En el corto, pues evidentemente hay que estar alcistas, pero ahora mismo pues es un momento complicado para entrar, con mucho riesgo de que la operación salga negativa, aunque la ventaja es que tenemos niveles de stop bastante asumibles y un nivel de recompensa en el caso de que veamos otro impulso alcista bastante interesante. Vamos ahora con el yen, un yen que esta semana vemos cómo se movió en un rango muy estrecho, prácticamente de 150 puntos, 120 puntos, hasta que hubo la reunión de el Banco de Japón, reunión que pues provocó esta sacudida que podemos ver aquí en los mercados, y esto pues es algo que, como decía, nos debe hacer reflexionar. Lo colocamos aquí
y así ya lo tenemos fijado. Una caída importantísima de 200 puntos prácticamente en un cuarto de hora, que ha provocado seguramente que saltaran bastantes stops, entre ellos algunos de los nuestros. Y es algo que nos ha dolido especialmente porque bueno, no debería haber sido así, pero intento ser lo máximo transparente posible, y la verdad es que no puedes evitar alguna vez cometer fallos que no deberías, fallos de estos entre comillas tontos, ¿no? Que sabes perfectamente que no deberías haberlo hecho, pero por razones o por circunstancias pues a veces sucede. Y esto es algo que dentro de nuestras previsiones, dentro de nuestra estrategia, dentro de nuestros cálculos, deberíamos también tener muy presente, porque es algo que puede suceder en cualquier momento. De ahí la conveniencia absoluta de tener unas muy estrictas políticas de gestión monetaria, para que si sucede esto, al menos que no te destroce la cuenta, ¿vale? Tendrás un impacto significativo, pero al menos tu cuenta sobrevivirá. Bajada impresionante del dólar yen, pierde rápidamente nivel el cruce, y bueno, pues vemos como el yen se desploma. Estábamos en niveles de 111, lo tenemos en niveles de 106, ha perdido 500 puntos en una jornada y media. La verdad es que ha sido pues bastante sangrante. Y bueno, evidentemente después de ver esta primera caída podríamos haber entrado bajistas, o al menos aprovechar el primer retroceso para meterse a cortos. Es más esto una operativa discrecional que no una operativa automática, y las operativas automáticas pues bueno, se han visto quizás seguramente muy condicionadas ante esta situación, ¿no? Lo tenemos el par cerrando en mínimos. Si nos vamos al largo plazo, vemos como esto pues ha provocado una distorsión evidente en la evolución natural que tenía el par, que estaba efectuando un rebote desde una zona técnica de control. Como podemos ver aquí, esto ha roto y ha perforado esa zona de control, y nos vamos directamente hacia niveles de 104.80 aproximadamente, que es donde está, digamos, el último baluarte de los alcistas en este momento, el nivel de prácticamente pues 104.50. Este sería el último punto de defensa. La verdad es que esta vela nos deja una situación bastante compleja, porque a pesar de que podamos ver nuevas reacciones, parece que se ha implantado la dinámica bajista al menos durante unas semanas. Por lo tanto, objetivo bastante plausible, pues 104.50. Nos salvaría de esta situación pues ver nuevos máximos por encima de los 111.80, 112 yenes. Esto es lo que nos salvaría, pero ahora mismo estamos prácticamente a 600 puntos de ese nivel. Por lo tanto, escenario complejo para los alcistas. Mirando más hacia zonas inferiores, primer nivel de soporte 104.80. Vamos a ver el dólar australiano, un dólar australiano que lo hemos dicho los titulares, influido y pues marcado por los datos de IPC trimestral australiano que salieron pues la madrugada del miércoles, datos bastante negativos, me parece que es un menos 0,2%, bastante negativos, y esto ha implicado pues una caída, un desplome de la moneda australiana. Además influye que está un poco en el área de influencia también del yen, pues imaginaos, ¿no? Ambas monedas pues han sufrido lo suyo en este momento, ¿no? Vemos aquí pues como realmente la caída, el hecho significativo que tiene es que a pesar de que luego se produce esa reunión de la FONC, y a pesar de que la reunión de la FONC, que creo que es esta vela de aquí, exacto, es esta vela de aquí, pues vemos que en los demás pares produce una reacción, aquí se produce una reacción, pero es mucho menor que la reacción que podamos ver pues en otros pares, ¿no? Que vemos que hay un desplazamiento mayor. ¿Esto qué nos está indicando? Pues nos está indicando un hecho evidente, y es que recordar siempre que cuando estamos trabajando con divisas, estamos trabajando con pares de divisas. Por eso se llaman pares, porque no estamos trabajando con un activo, trabajamos con dos. Por lo tanto, la complejidad adicional que tiene trabajar en divisas respecto a otros activos es que tienes que valorar dos activos, no uno. Es decir, en este caso tienes que valorar el dólar australiano y tienes que valorar el dólar USA. Y si en otros escenarios, en otros cruces, ese movimiento de la FONC provoca un debilitamiento del dólar,
aquí también lo provoca, pero ¿qué pasa? Que en otros cruces las otras monedas están más fuertes y aquí digamos que engancha al dólar australiano no en su mejor momento debido a los datos de IPC. Por lo tanto, la reacción que se produce en el momento en que se publican las decisiones de la FOM es una reacción que va en la misma dirección pero con mucha menos intensidad, porque la contrapartida que, dado el caso de una devaluación del dólar, debería revalorizarse en este cruce, como es el dólar australiano, también está débil y por lo tanto produce un efecto mucho menor. De hecho, una vez pasado ese efecto, volvemos a la dinámica anterior, que es a un dólar australiano débil, que vuelve a perder posiciones, vuelve a perder posiciones. O sea que debemos tener eso pues muy en cuenta. Tenemos al cruce en este momento pues trabajando a niveles de 0,76, muy cerca de la pues zona de mínimos que podemos pues marcar aquí. Una zona interesante, ¿vale? Con estos máximos y una directriz de un movimiento bajista bastante clara. Bien, vamos a ver el largo plazo, un largo plazo que este movimiento nos desvirtúa la figura que veíamos un poco de rotura de esta zona tan importante de los 0,76. Pues bueno, hemos perforado y nos hallamos otra vez por debajo, los 0,7606, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Correcto, es la que tenemos aquí. Nos deja otra vez por debajo. Tenemos una perforación bastante importante a mediados de semana, pero al final el cierre semanal, que también es muy importante, nos deja otra vez por debajo. Por lo tanto, pues si estabais alcistas en este par con la operación que estamos planteando, debemos tener paciencia, debemos esperar, porque en este momento la operación, digamos, se ha complicado un poco. Si hemos efectuado una correcta política de gestión monetaria, esto no debe preocuparnos en absoluto, porque realmente nuestro nivel de riesgo tiene que ser apropiado a nuestra situación y es relativamente bajo respecto a nuestro objetivo de beneficio, como hemos comentado muchas veces en este escenario. Si no hemos entrado aún, pues bueno, momento ideal para esperar, porque una de las opciones será esperar una caída hacia niveles inferiores donde puedan entrar más alcistas. Pues esto es lo que podíamos estar en la dinámica en la que podíamos estar ahora. Ha ido entrando volumen relativo pues superior al habitual durante todo este movimiento, por lo tanto la señal no es mala. Veremos a ver cuando haya pasado un poco el efecto de esta noticia macro de dólar australiano, de la economía australiana. Seguiremos atentos a las noticias de economía australiana, porque cualquier giro en este sentido nos podría provocar un impulso alcista, y vamos a seguir un poco la situación antes de meternos en el mercado. Sigue vigente la posible operación, pero en este momento pues hay más dudas, ¿no?, de las que se producían anteriormente. Vamos un poco ahora con el oro. Vamos a ver ese oro que lo vemos en niveles pues efectuando una remontada espectacular. Después de la reunión, como vemos aquí, de la FOM, vamos a ver, perfecto. Pues bueno, tenemos esa reunión de política monetaria que nos marca una dirección clara después de un inicio de semana muy lateral, y a partir de aquí el par pues consigue coger la fuerza necesaria para ir escalando precio, y aparte veis cómo se van incorporando en los diferentes retrocesos, se van incorporando nuevos operadores al mercado. Hay más volumen relativo, lo que nos hace pensar que se están incorporando operadores al mercado, y además estos operadores son alcistas, porque después de cada uno de estos picos viene un aumento considerable en el precio, como podéis analizar aquí y ver este paralelismo. ¿Esto que nos deja? Pues nos deja en el medio plazo una figura muy interesante. Esta figura que es tan interesante, que es, vamos a ver aquí si podemos, a ver si podemos, nos deja
255. Vamos a dibujar aquí. Sabes que a mí me gusta tener referencias, tanto en uno como en el otro. Vale, esta es la zona de la que hablábamos, ¿no? Tenemos la política monetaria aquí y vemos realmente como esta zona pues es una zona, bueno, pues que cuesta de superar, pero atención, porque este movimiento nos deja una rotura con ciertas garantías de esta zona de resistencia. Es bastante probable que vayamos a buscar apoyo a esta zona, pero ya hemos ganado una distancia suficientemente holgada para no temer que en los primeros compases de la sesión semanal que vamos a entrar, pues se produzca una rotura y una perforación inferior, a no ser que haya pues un gran movimiento. En el largo plazo vemos cómo nos deja esta figura. Una figura que nosotros hubiéramos preferido que se desarrollara de otra manera, es lo que os comentábamos, ¿no? Hubiéramos preferido que hubiera ido a buscar apoyos a niveles inferiores hasta los 1170, pero ahora la cosa se complica y podríamos acabar viendo una figura de escape pues en un relativo corto plazo de tiempo. ¿Esto qué nos forzaría si quisiéramos entrar? Nos forzaría a meter un stop en niveles prácticamente de los $1.200 por onza, y esto pues es un stop quizás holgado, ¿no? Deberíamos esperar a que se produzca un cierto retroceso, una cierta depuración de este primer impulso alcista que haga que salgan los operadores de más corto plazo, y en ese momento pues quizás buscar una relación ratio-beneficio más interesante, buscar una proximidad más conveniente para nosotros a la zona de stop, que estaría radicada pues más o menos en los niveles de los $1.200 por onza, como os comentaba. Como primer objetivo hay un hito claro, que es esta zona de los $1.390 por onza, que esto ya nos da un recorrido interesante. De todas maneras vamos a ver cómo se conforma este movimiento, porque podríamos acabar viendo la confirmación del movimiento que nosotros decíamos en comentarios anteriores. A veces pues ver el desarrollo del mercado, intuir un poco la conformación de los movimientos no es tan complicado como parece. Lo que sí que es complicado es adaptar eso a la operativa, o adaptarte tú a ese movimiento y poder acoplar tu operativa, poder acoplar tus condiciones, poder acoplar tu estrategia de gestión monetaria y poder encajar ahí un planteamiento de una operación que a ti te parezca viable. Eso muchas veces es muy complicado. ¿Por qué? Porque para hacer eso tienes que aceptar el momento temporal en el que se produce el movimiento, y eso es lo realmente complicado del trading. Lo realmente complicado del trading no es ver las tendencias, no es ver los movimientos que se van a producir, sino saber cuándo se van a producir. Y esa es la clave que debéis siempre buscar. Y ese momento temporal es lo que va a diferenciar muchas veces de tener una operación perdedora a una ganadora, aunque vosotros tengáis muy claro cuál va a ser el movimiento. Esa es un poco la esencia del trading y de la operativa en los mercados. Luego pues podemos ver un poco también así de pasada, vamos a ver, porque luego lo vamos a comentar, el petróleo, por ejemplo, un petróleo pues que lo tenemos otra vez rompiendo niveles que anteriormente pues eran niveles de máximos. Vimos como la semana pasada lo que hizo fue efectuar una consolidación de los movimientos anteriores. Niveles de $43 son los niveles de salida, y hemos llegado prácticamente al nivel de $47 barril, con un ascenso muy claro y muy pues continuado, impulsado además por los datos de reservas de barriles de petróleo del miércoles. Lo vemos ahora en niveles prácticamente de máximos, estable nivel de $46 por barril, y vamos a ver las implicaciones que esto pues ha producido. Vamos un poco a ver el activo de la semana, que en este caso pues es el SP500. Lo tenemos aquí, y vamos como siempre a efectuar pues el análisis. Esta vez lo haremos en directo, no lo haremos con nuestro graficador, porque bueno, ya hemos repetido muchas veces este análisis, y creo que pues ya lo que normalmente dibujamos ya más o menos os lo conocéis, los que seguís el comentario. Y estamos delante de un SP en el cual pues hemos visto un nuevo retroceso desde la zona de máximos. Vemos otra vez cómo nos está formando esta W aquí.
pero vemos cómo empieza a perder fuelle ya antes de tocar esa zona de máximos. Estamos aún por encima de los 2000 puntos, que es un nivel psicológicamente importante, pero a pesar de eso vemos un cierto descenso, un cierto agotamiento de esos alcistas que además no han acompañado excesivamente este último impulso. Por lo tanto, nuestro pronóstico, nuestra visión es esperar, porque puede ser que veamos una corrección de cierta entidad en el S&P y por extensión en los mercados de renta variable USA. Lo más probable es que este impulso que estamos viendo ahora lo esté sosteniendo precisamente el impulso, el movimiento que hemos visto en el activo que os hemos comentado justo antes, que es el petróleo. No olvidéis esa correlación que hemos visto tan clara en los últimos meses entre los mercados de renta variable y los precios del barril, los precios del crudo. En este momento estamos en un punto de máxima reacción en los precios del crudo, y eso se ve reflejado, se sigue viendo reflejado en los movimientos de los índices de renta variable principales. Por lo tanto, seguimos viendo activa, excepto alguna pequeña distorsión, esa correlación. Es bastante probable que el SP500, los índices USA, una de las razones por las cuales se están manteniendo, pues sea también quizás por esa correlación que está contribuyendo pues realmente a que no haya un excesivo movimiento bajista. Pero bueno, en cuanto se produzca una mínima distorsión, yo creo que podríamos ver pues un cierto no desplome, pero sí un cierto movimiento a la baja. Al principio de este comentario hemos hablado sobre los movimientos de Yellen y el temor que hay sobre la debilidad, la poca consistencia de esa recuperación que hemos visto en USA desde los momentos álgidos de la crisis, ¿no? Pues respecto a esos movimientos que hemos visto, ya comentamos la semana pasada, ya os comenté ampliamente pues un indicador con el que nosotros desarrollamos, el que nosotros trabajamos, que es un indicador macro, que es el ICG, que es el índice de crecimiento global que nosotros llamamos, ¿no? En este indicador pues vemos la evolución de las economías de USA, de zona euro y la economía del Reino Unido. Y aquí pues es un indicador que, como podéis ver en nuestro Graph Manager, que ves la dirección aquí para que os podáis conectar libremente, es una web, pues una extensión de nuestra web que es totalmente gratuita y donde podéis ver la evolución de estos gráficos. Pues hemos actualizado esta semana este indicador de largo plazo. Aquí tenéis una explicación de cómo funciona el indicador, que es básicamente una ponderación de 4 indicadores distintos de cada una de estas economías: un indicador referido al mercado laboral, un indicador referido al sector de la construcción o el mercado de la vivienda, un indicador de producción industrial y un indicador del estado del sector servicios. Nosotros ponderamos estos indicadores y sacamos al final un ratio, y ese ratio nos muestra un poco la evolución de esa economía. Y sí que es verdad que se ha producido una recuperación ostensible desde los momentos álgidos de la crisis, pues de la crisis que hubo, crisis subprime, etcétera, etcétera, como podemos ver aquí. Eso sí que es cierto, pero no es menos cierto de que estamos en una tendencia bajista en este indicador desde noviembre de 2014. Es decir, no hemos logrado acabar de consolidar esa recuperación. Además, los mercados tanto del Reino Unido como el mercado europeo tampoco están para echar cohetes, como podemos ver aquí, ¿vale? Lo importante de este indicador no es el nivel absoluto, no es el precio, el valor del ratio, sino la tendencia que podemos apreciar. La tendencia que podemos apreciar tanto en Reino Unido como en el mercado europeo, en zona euro, es pues una tendencia ciertamente lateral, pero en los Estados Unidos es una tendencia que parece que se está ahondando en esa falta de fuerza de esa recuperación. Veremos además qué impacto tiene esto si vemos reflejo, por ejemplo, en los resultados de las empresas, que si no me parece, no recuerdo mal, pues va a ser próximamente el resultado, la campaña de resultados en Estados Unidos, que pues condiciona especialmente la evolución del S&P. Como os comentaba, podéis tener aquí una visión de pues estos ratios, y veréis aquí la actualización de este ratio de ICG, que está actualizado ahora mismo pues prácticamente a principios de año, que es la última fecha donde tenemos algunos de los datos con los que trabajamos. Por lo tanto, esta visión, cuando tengamos los datos de febrero y de marzo, porque tenemos datos de enero de 2016, pues podría ser aún, digamos, peor, entre comillas, o podemos ver acentuada esa caída.
También hemos hablado en este comentario del debilitamiento del dólar. Hemos visto cómo realmente la decisión de Yellen ha afectado en global a todos los cruces del dólar. Pero si queremos ver un poco ese debilitamiento, no desde el punto de vista del resto de cruces, sino desde el mismo dólar, nos tenemos que ir como siempre al índice dólar, que es el que tenéis aquí. Vamos a ver, vamos a utilizar, exacto. Vale, pues aquí por ejemplo, bueno, estamos utilizando una web que nos da los gráficos online y podemos ver aquí cómo realmente ese debilitamiento del dólar se pone de manifiesto en las dos últimas semanas, sobre todo en esta última semana que hemos tenido un debilitamiento importante que no veíamos desde marzo de finales de marzo de 2016, desde hace un mes. Este es un gráfico diario en el que podemos ver la evolución del dólar index. El dólar index, recordad que es un índice que refleja una cotización ponderada del dólar respecto a una cesta de monedas ponderada, o sea, ya lo he dicho, una cotización ponderada, o sea, respecto al resto de monedas, que cada una de ellas pues está calculada en función del volumen de operativa respecto al dólar, ¿vale? Entonces es un reflejo bastante importante de la situación del dólar, el dólar index. Ahora mismo está en 93 puntos, pero con una bajada importante, ha perdido 2 puntos prácticamente en un mes. Esto por una parte, o sea, hemos visto el despegue del oro, que normalmente hace funciones de activo refugio, no lo olvidemos. Estamos viendo una caída generalizada de la cotización del precio del dólar respecto al resto de activos. Cuando se producen estas dos cosas y aparte vemos que el índice por excelencia llamado el índice del miedo, y el índice que mide la volatilidad de los mercados, sobre todo en el SP500, vemos cómo ha despegado de mínimos de 13 puntos y estamos otra vez en 15,70 tocando un máximo de 17, pues nos hace pensar muy seriamente en que podemos estar ante las puertas de una cierta corrección y veríamos qué dimensión tiene, pero parece que la gente, digamos, está cubriendo esperando esa cierta corrección de los mercados, especialmente en el SP500, como podemos ver aquí también en el gráfico del VIX. Por lo tanto, máxima precaución en ese sentido. Máxima precaución, máxima sobreacción del mercado, esperando a ver si se produce esa corrección. Esa corrección debería dar una direccionalidad, sobre todo al mercado de divisas, que podría ser aprovechada, aparte de los mercados de índices o mercados de renta variable en general. Respecto a las noticias, como os comentábamos, importante las noticias y hemos tenido una experiencia, digamos, desagradable entre comillas esta semana. Empezamos mes, esta semana es la primera semana de mes, por lo tanto es una semana cargada de noticias macro, mucha precaución, especialmente en dólar australiano, que en este momento está especialmente débil, como hemos visto en el comentario, y el martes de madrugada tenemos reunión y decisión de tipos de interés del Banco de Australia, por lo tanto podemos ver ahí a un cierto impacto. El martes va a ser un día muy denso porque vamos a tener datos de economía china, que también tiene una influencia directa en la economía australiana, datos de construcción de australianos, y tenemos también la decisión del Banco Central de Australia. Además tenemos una publicación del presupuesto anual de la economía australiana, del Estado australiano. Tenemos datos PMI manufactureros de Reino Unido. Luego vamos a pasar el miércoles con pues datos de construcción y primeros datos de empleo, ADP, de Estados Unidos, con datos además de no manufactureros, juntándose con los datos semanales de inventario de crudo. Es decir, sabéis que la primera semana del mes siempre es una semana donde hay datos ISM y datos PMI, que son los datos de gestores de compras, que son datos muy importantes que tienen una afectación directa en las cotizaciones. El jueves volveremos a la carga con datos de ventas al detalle y datos de balanza comercial de la economía australiana, datos de servicios de PMI del Reino Unido y las peticiones de desempleo, y cerraremos el viernes con las NFP
las non-farm payrolls norteamericanas con datos de tasa de desempleo mensual y pues el acta de las reuniones del Banco Central de Australia de madrugada del viernes. Es decir, ojo, miércoles, jueves y viernes, porque van a ser días agitados en ese sentido, con datos de mercado laboral USA importantes tanto el miércoles como el viernes, datos de inventarios de crudo que vemos como esa correlación del crudo con los mercados de renta variable es muy directa, y datos además de los habituales de PMI, de construcción, de servicios y datos manufactureros. Por lo tanto, semana densa y semana la cual, además sumándole a esa situación de incertidumbre en los mercados, puede ser una semana muy complicada de operar. Por lo tanto, precaución al abrir los gráficos. Nada más, espero que os haya sido de interés este comentario. Como siempre, agradeceros la atención prestada. Si os ha gustado, pues sabéis que pues es un placer para nosotros ayudar a la evolución de otros traders. Dale al me gusta, compartirlo en redes y cuanto más gente lo vea, mejor. Muchas gracias y un saludo.